más vistas. Otra nube, con el mismo perfil elemental, se va a acercar a la órbita. Un estudio realista. Los sueños no pagan las cuentas, ¿o sí? ¿Ya olvidaste los días de estudio? Hablamos sobre trabajar juntos. Eso es lo que iba a explicar. Es mi trabajo. Estar un paso adelante. Saber lo que los demás. ¿Qué tal? Bien. Genial. Puntaje de las aplicaciones. Es mío el 75. Con aplicaciones y patentes. ¿No le pides su alma? Juntos. A creer que eres soltero. No te puedes ir hasta que Hasta acabar acabes. los estudios, ya sé, nunca respeto las reglas. Cuéntame en qué terminamos. Perfecto. A las 4 arriba de la montaña. Así que puedo refrescar, esto es tuyo y esto es mío. Las veces sí. Tenía que fallar. No logro entender, tal vez dedícanse a él. Así es la naturaleza. Siempre. Todo esto es para mí. Siempre tengo. Tengo una sorpresa para ti. Sí, yo también tengo una sorpresa para ti. Tardala. Sí, Pues... que me asustaste. Así es genial. No hay de qué preocuparse. Parece que está bien. Los cuatro fantásticos. Cool. No, espera. ¿A dónde vas? ¿Hablar con ellos? No, hay que pensarlo antes. Entonces, Durante una reciente misión espacial de investigación, fuimos expuestos a energía radioactiva. No, es que antes fumaba. No es invisibilidad tal cual. Debes poder desviar la luz. Escucha. ¡qué apagados! Están limitando mi estilo. Johnny, estabas a 4000 grados Kelvin. Si siguieras serías como una supernova. ¡Cool! No, ¿no bien? Sí, bien. ¿Seguro? Sí. Tal vez crees que fue algún rencorcillo guardado. Susi, ¿estás bien? Víctor no es tan malo, ¿eh? No, solo esa huevona hasta allá. Fantastic Four es una película de superhéroes de 2005 basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics creado por Stan Lee y Jack Kirby, que narra la historia del origen del equipo, quienes desarrollan poderes extraordinarios tras ser expuestos a rayos cósmicos. Los Cuatro Fantásticos, a veces estilizado como Fantastic 4, es una película de superhéroes de 2005 basada en el popular equipo de Marvel Comics creado por el legendario dúo Stan Lee y Jack Kirby. Dirigida por Tim Story y escrita por Mark Frost y Michael Franz, la película lleva a la gran pantalla a uno de los equipos de superhéroes más antiguos e icónicos de Marvel. Con una mezcla de ciencia ficción, acción y una narrativa centrada en los personajes, la película busca presentar al público los orígenes de la primera familia de Marvel.
La película cuenta con un reparto coral encabezado por Joan Gruffudd como el brillante científico Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans como el impulsivo pero carismático Johnny Storm y Michael Chiklis como el rudo pero leal Ben Grimm. Julian Kmaon interpreta al ambicioso y calculador Victor Von Doom, mientras que Kerry Washington interpreta a Alicia Masters. Cada personaje aporta una personalidad distinta al equipo, contribuyendo a dar forma al núcleo emocional de la historia tanto como la propia acción. En el centro de la trama se encuentra una misión espacial científica destinada a estudiar un misterioso fenómeno cósmico. Cuando la misión sale desastrosamente mal, la tripulación se expone a intensos rayos cósmicos que alteran permanentemente sus cuerpos. Al regresar a la Tierra, el grupo comienza a darse cuenta de que han desarrollado habilidades extraordinarias e incontrolables. Reed adquiere el poder de estirar su cuerpo a longitudes increíbles, Sue puede volverse invisible y crear campos de fuerza, Johnny puede prenderse en llamas y volar, y Ben se transforma en un ser enorme cubierto de roca con fuerza sobrehumana. Mientras el equipo lucha por comprender sus nuevos poderes, la película se centra en gran medida en sus reacciones emocionales y conflictos personales. Algunos aceptan sus habilidades con entusiasmo, mientras que otros se sienten malditos por los cambios que se les han impuesto. Ben Grimm, en particular, tiene dificultades para aceptar su apariencia monstruosa, lo que provoca momentos de ira, tristeza y aislamiento. Mientras tanto, Reed intenta asumir la responsabilidad de lo sucedido, trabajando incansablemente para encontrar respuestas y proteger a sus amigos. La historia también presenta a Victor Von Doom, cuya propia exposición a los rayos cósmicos lo afecta de maneras peligrosas. Impulsado por la obsesión, la ambición y el resentimiento, Doom se convierte en el principal antagonista de la película, utilizando sus nuevos poderes para buscar el control y la venganza. Su descenso a la villanía contrasta con el viaje de los Cuatro Fantásticos hacia la unidad y el heroísmo. En definitiva, Los Cuatro Fantásticos es una historia de origen clásica sobre la transformación, la responsabilidad y el trabajo en equipo. A medida que los personajes aprenden a aceptar quienes se han convertido, también descubren que su verdadera fuerza reside no solo en sus poderes, sino en su capacidad para trabajar juntos como una familia. La película sienta las bases para su evolución hacia un equipo de superhéroes dedicado a proteger a los demás, marcando el comienzo de su trayectoria cinematográfica dentro del universo Marvel. Esta película marcó la segunda vez que se llevó a cabo la producción de un proyecto de acción real de los Cuatro Fantásticos. Una versión anterior, titulada The Fantastic Four, se había realizado años antes como una película de bajo presupuesto producida por Roger Corman. Esa película anterior nunca se estrenó oficialmente y existió principalmente como un proyecto interno para conservar los derechos cinematográficos, lo que convierte a la película de 2005 en la primera adaptación de acción real del equipo con distribución amplia y fines comerciales. Fantastic Four se estrenó en cines en Estados Unidos el 8 de julio de 2005. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente negativas, muchas de las cuales criticaron su tono, guión y ejecución general. Sin embargo, a pesar de la respuesta crítica mixta a negativa, algunas actuaciones destacaron. Chris Evans y Michael Chiklis, en particular, recibieron elogios por aportar energía, humor y profundidad emocional a sus papeles como Johnny Storm y Ben Grimm. Con el tiempo, la película ha sido objeto de cierta reevaluación. Si bien todavía no se considera una película de superhéroes destacada, algunos espectadores y críticos la han revisado con una perspectiva más favorable, apreciando su tono más ligero, la química entre los personajes y su intento de capturar la dinámica familiar que define a los Cuatro Fantásticos en los cómics. Esta reevaluación ha permitido que la película conserve cierto valor nostálgico entre los fanáticos del cine de superhéroes de principios de la década de 2000. Financieramente, la película tuvo un gran éxito. Recaudó aproximadamente $333,5 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en un éxito de taquilla y justificó una mayor inversión en la franquicia. Este éxito condujo directamente a una secuela, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, que se estrenó en 2007 y continuó la historia del equipo. Posteriormente, la franquicia experimentaría un reinicio completo en 2015, que intentó una reinterpretación más oscura y realista de los personajes, pero recibió importantes críticas. Años después,
Marvel Studios presentó una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, cuyo estreno está previsto para 2025. El Dr. Reed Richards, un científico sumamente inteligente y ambicioso, se une a su amigo cercano y exastronauta Ben Grimm para llevar a cabo un experimento científico innovador. Reed cree que las misteriosas nubes de energía cósmica que atraviesan el espacio podrían tener un potencial inmenso, y está decidido a estudiar sus efectos en los organismos vivos. Sin embargo, realizar un experimento de este tipo requiere acceso a tecnología avanzada que está mucho más allá de sus propios recursos. Para lograrlo, Reed se acerca al Dr. Victor Von Doom, el poderoso y acaudalado director ejecutivo de Von Doom Industries. Victor posee una estación espacial de última generación, lo que lo convierte en la única persona capaz de financiar y albergar la misión. A pesar de sus reservas, Victor acepta apoyar el proyecto, impulsado por su propia curiosidad científica y ambición personal. Como parte de la misión, Victor reúne un pequeño equipo de especialistas. Recluta a su jefa de investigación genética, la doctora Susan Storm, quien además es la exnovia de Reed Richards, lo que añade tensión emocional a la colaboración. Susan aporta tanto experiencia científica como una complicada historia personal con Reed. Junto a ella se encuentra su hermano menor, Johnny Storm, un piloto talentoso pero imprudente y aventurero, cuya naturaleza impulsiva contrasta fuertemente con la seriedad de la misión. Juntos, este grupo sienta las bases para un experimento que cambiará sus vidas para siempre, adentrándose sin saberlo en una cadena de acontecimientos que los transformará en algo mucho más allá de simples humanos. El equipo viaja al espacio para comenzar su misión y estudiar las nubes de energía cósmica que se aproximan, esperando tener tiempo suficiente para recolectar sus datos de forma segura. Sin embargo, la situación da un giro peligroso cuando las nubes cósmicas llegan mucho antes de lo previsto. A medida que la tormenta se acerca rápidamente, estalla el caos a bordo de la estación espacial. En ese momento, Ben Grimm se encuentra fuera de la estación realizando una caminata espacial, intentando colocar las muestras biológicas. Al darse cuenta de que está en peligro inminente, Reed, Susan y Johnny toman la arriesgada decisión de abandonar la seguridad de la estación blindada para rescatarlo. En un impactante acto de autopreservación, Victor Von Doom sella los escudos protectores tras ellos, optando por mantenerse a salvo en lugar de ayudar a los demás. La tormenta cósmica irrumpe violentamente en la estación y los envuelve a los cuatro, exponiendo sus cuerpos a una energía intensa y desconocida. De alguna manera, logran sobrevivir a la terrible experiencia y regresar a la Tierra, creyendo que lo peor ha pasado. Sin embargo, poco después, comienzan a experimentar cambios alarmantes e inexplicables. Reed descubre que su cuerpo se ha vuelto increíblemente elástico, lo que le permite estirarse y cambiar de forma como si fuera de goma. Susan se da cuenta de que puede desviar la luz a su alrededor, volviéndose invisible, posteriormente, creando poderosos campos de fuerza invisibles. Johnny adquiere la capacidad de prenderse en llamas por completo sin sufrir daño, lo que le otorga el poder de volar y de causar destrucción con fuego. Ben, por su parte, experimenta la transformación más drástica de todas, convirtiéndose en una criatura enorme, cubierta de roca, con una fuerza inmensa y una resistencia casi indestructible. Mientras los demás luchan por comprender y controlar sus nuevas habilidades, Victor se enfrenta a las consecuencias de sus actos en la Tierra. La fallida misión espacial atrae la atención negativa de los medios, provocando una fuerte reacción adversa por parte de los accionistas de su empresa y amenazando su imagen pública y su imperio financiero. Un giro dramático de los acontecimientos ocurre en el puente de Brooklyn cuando Ben, que aún lucha por controlar su inmensa fuerza y su cuerpo desconocido, provoca involuntariamente un enorme accidente de tráfico. La situación se agrava cuando interviene para impedir que un hombre desesperado se quite la vida. Aunque las acciones de Ben tienen la intención de ayudar, el caos atrae la atención del público y rápidamente se convierte en una emergencia a gran escala. Reed, Susan y Johnny acuden en ayuda de Ben, y juntos los cuatro usan sus poderes recién descubiertos para contener los daños y rescatar a los civiles atrapados en el puente. Reed se estira para estabilizar los vehículos, Susan crea campos de fuerza para proteger a las personas del peligro, y Johnny usa sus llamas y su capacidad de vuelo para controlar la situación desde arriba. A pesar de la destrucción, se salvan vidas y las acciones del grupo evitan que el desastre empeore.
Cuando la crisis llega a su fin, el público responde con admiración y aplausos, aclamando al grupo como héroes. Sin embargo, el momento es agridulce para Ben. Debbie, su prometida, llega al lugar y lo ve en su estado transformado. Incapaz de aceptar en lo que se ha convertido, rompe su compromiso discretamente, sin confrontación, dejando a Ben devastado. Al ver el dolor de su amigo, Reed le promete a Ben que encontrará la manera de revertir los efectos de la radiación cósmica y devolverle su estado normal. Los medios de comunicación se hacen eco rápidamente de los dramáticos acontecimientos, dando al equipo un nombre que pronto se vuelve famoso: los Cuatro Fantásticos. Si bien el público acoge con entusiasmo este nuevo símbolo de heroísmo, Victor Von Doom intenta usar la publicidad positiva para tranquilizar a los accionistas de su empresa. Sin embargo, sus esfuerzos fracasan y los inversores finalmente deciden retirar su apoyo a Von Doom Industries, lo que daña aún más su posición. Sin otro lugar a donde ir, Reed, Susan, Johnny y Ben se trasladan al laboratorio de Reed dentro del edificio Baxter. Allí, comienzan a estudiar sus poderes con más detenimiento mientras trabajan en una posible cura para su condición. Victor se ofrece a ayudarlos con su investigación, presentándose como un aliado, pero debajo de su apoyo se esconde el resentimiento. Culpa abiertamente a Reed por la misión fallida, sentando las bases para una creciente tensión y futuros conflictos. Reed se concentra por completo en encontrar una solución para revertir los cambios causados por la tormenta cósmica. Creyendo que sus transformaciones pueden revertirse, comienza a diseñar una máquina capaz de recrear las condiciones de la tormenta original en un entorno controlado. Su esperanza es que, al exponerlos de nuevo a la misma energía cósmica, pueda neutralizar sus efectos y devolver a todos a la normalidad, especialmente a Ben, cuya condición le ha causado el mayor sufrimiento. Johnny discrepa profundamente del plan de Reed y se niega a cooperar. A diferencia de los demás, Johnny ve sus poderes como un don, no como una maldición. Disfruta de la atención, la emoción y la libertad que le brindan sus habilidades, y cree que deberían dejar de intentar arreglar lo que él considera una mejora. Este desacuerdo crea tensión en el grupo, evidenciando sus diferentes actitudes hacia la responsabilidad y la identidad. Al mismo tiempo, Victor Von Doom experimenta sus propios cambios. Aunque se había refugiado dentro de los escudos protectores de la estación, una avería provocó que quedara parcialmente expuesto a la tormenta cósmica. Como resultado, su cuerpo comienza a transformarse de forma aterradora. Su piel muta en una sustancia metálica viviente capaz de generar y conducir electricidad, otorgándole un poder inmenso y peligroso. En lugar de buscar una cura, Victor permite que la amargura y la ira lo consuman. Culpando a Reed del fracaso de la misión y del colapso de su empresa, comienza a aceptar en secreto su mutación. A medida que sus poderes se fortalecen, Victor empieza a planear su venganza, embarcándose en un camino que pronto lo llevará a un enfrentamiento directo con los Cuatro Fantásticos. Victor explota deliberadamente la tensión emocional entre Ben y Reed, sembrando cuidadosamente dudas y resentimiento en la mente de Ben. Lo convence de que Reed está más centrado en sus ambiciones científicas que en ayudar realmente a su amigo, profundizando el sentimiento de traición y enfado de Ben. Abrumado por la frustración y el dolor, Ben finalmente estalla y abandona furioso el edificio Baxter, distanciándose del resto del equipo. La partida de Ben afecta profundamente a Reed. Sintiéndose responsable y desesperado por demostrar que una cura es posible, Reed decide probar la máquina en sí mismo. Espera que un experimento exitoso traiga de vuelta a Ben y restaure su confianza. Sin embargo, cuando Reed activa el dispositivo, descubre que no puede generar suficiente energía por sí solo para recrear la tormenta al nivel crítico necesario para revertir las mutaciones. El experimento fracasa, dejando a Reed desanimado y vulnerable. Victor abraza por completo su nueva identidad y comienza a llamarse a sí mismo Doom, dejando atrás cualquier rastro del hombre que alguna vez fue. Impulsado por la venganza, captura a Reed y lo somete a una tortura brutal, utilizando una potente unidad de superenfriamiento para explotar el cuerpo elástico de Reed y causarle un dolor inmenso. Al mismo tiempo, Doom lanza un misil teledirigido hacia el edificio Baxter, con la intención de matar a Johnny y aniquilar al resto del equipo de un solo golpe. Johnny reacciona rápidamente, elevándose al cielo mientras el misil se fija en su firma de calor. En una persecución a alta velocidad por la ciudad, evita por poco la destrucción, zigzagueando entre los edificios mientras intenta burlar al arma. En el último momento,
se lanza hacia una barcaza de basura y le prende fuego, engañando al misil para que cambie de objetivo. El misil impacta contra la barcaza en llamas y explota, salvando a Johnny y al edificio. Mientras tanto, Sue corre para rescatar a Reed. Se enfrenta a Doom directamente, usando su invisibilidad y sus campos de fuerza en un intento desesperado por liberarlo. A pesar de su valentía y determinación, Doom demuestra ser mucho más poderoso. Su cuerpo metálico y sus habilidades eléctricas abruman a Sue, dejándola herida e incapaz de detenerlo sola. Justo a tiempo, Ben llega para cambiar el rumbo de la batalla. Al darse cuenta de que su forma humana no puede hacer frente a Doom, reactiva voluntariamente la máquina y se transforma de nuevo en la cosa. Abrazando su identidad y su fuerza, Ben se une a la lucha, y la batalla se extiende rápidamente por las calles de la ciudad. Uno a uno, el equipo se reúne, volviendo a estar juntos como los Cuatro Fantásticos. Trabajando como un verdadero equipo, finalmente logran la ventaja. Johnny y Sue combinan sus poderes, rodeando a Doom en un infierno de calor extremo. Al mismo tiempo, Reed y Ben actúan en perfecta coordinación, rociando a Doom con agua helada. El cambio repentino y violento de temperatura provoca un choque térmico masivo, abrumando el cuerpo de Doom y dejándolo inmovilizado. Atrapado e inmovilizado, Doom es derrotado, y los Cuatro Fantásticos demuestran que su mayor fuerza reside en la unidad. En el epílogo de la película, Ben ha alcanzado un estado de aceptación emocional y paz. Le dice a Reed que abandone cualquier intento de revertir su condición, explicando que ya no quiere ser curado. Gracias a su creciente relación con Alicia Masters, una artista ciega que lo ve tal como es en realidad y no por su apariencia, Ben ha aprendido a aceptarse a sí mismo como la cosa. Su bondad y comprensión le ayudan a comprender que su humanidad nunca estuvo definida por su aspecto físico. Con la decisión de Ben, el equipo llega a un entendimiento común sobre quiénes son y qué representan. En lugar de ver sus poderes como una maldición, deciden aceptar sus nuevas identidades y responsabilidades como superhéroes, comprometidos a usar sus habilidades para proteger a los demás. Lo que antes los dividía, ahora los une como una familia. En un momento esperanzador y emotivo, Reed también da un paso importante en su vida personal. Reconociendo todo lo que han vivido, le propone matrimonio a Sue, simbolizando no solo su amor, sino también su fe en el futuro que construirán juntos. Mientras tanto, se revelan las consecuencias de la batalla final. Victor Von Doom, aún congelado tras su derrota, es transportado discretamente de regreso a su país natal, Latveria. Aunque inmovilizado, su destino queda inquietantemente sin resolver, lo que sugiere que su historia aún no ha terminado. Johan Gruffudd interpreta al Dr. Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, el brillante y compasivo científico cuyas habilidades elásticas le permiten estirar y modificar su cuerpo de maneras extraordinarias. Como líder intelectual del equipo, Reed siente una profunda responsabilidad por el accidente que les otorgó sus poderes, esforzándose constantemente por proteger a sus amigos mientras busca soluciones a los problemas causados por su transformación. Jessica Alba interpreta a Sue Storm, quien se convierte en la mujer invisible tras adquirir la capacidad de manipular la luz, volverse invisible y generar poderosos campos de fuerza. Sue es el pilar emocional del grupo, combinando inteligencia, empatía y una fuerza interior inquebrantable. Su compleja historia romántica con Reed añade profundidad a la trama, y su evolución hacia una heroína segura de sí misma y capaz es fundamental para la unidad del equipo. Chris Evans interpreta a Johnny Storm, el hermano menor de Sue, quien se convierte en la antorcha humana. Con el poder de prenderse en llamas, volar y proyectar fuego a voluntad, Johnny aporta energía, humor e impulsividad al equipo. Inicialmente, disfruta de su nueva fama y habilidades, pero con el tiempo aprende la importancia de la responsabilidad y el trabajo en equipo, madurando hasta convertirse en un verdadero héroe. Kerry Washington interpreta a Alicia Masters, una talentosa artista ciega cuya calidez, honestidad y compasión desempeñan un papel crucial en el viaje emocional de Ben Grimm. A diferencia de otros que no logran ver más allá de la apariencia tosca de Ben, Alicia conecta con él a un nivel más profundo, ayudándolo a redescubrir su autoestima, en última instancia, a aceptar su identidad como la cosa. Laurie Holden interpreta a Debbie M. Silvane, la prometida de Ben al comienzo de la película. Debbie representa la vida de Ben antes de la transformación, y su incapacidad para aceptar su nueva apariencia conduce a un final silencioso pero doloroso para su relación.
Su partida afecta profundamente a Ben y pone de manifiesto el costo emocional de su condición. Kevin McNulty interpreta a Jimmy Olian, un reportero de televisión que se convierte en una de las principales figuras mediáticas que cubren la aparición de los Cuatro Fantásticos. A través de sus reportajes, el público se entera de los poderes del equipo, sus acciones heroicas y la creciente leyenda que los rodea, reforzando el tema de la atención mediática y la fama en la película. Maria Menounos hace una breve aparición como la enfermera sexy, un cameo desenfadado que añade un toque de humor y el estilo de principios de la década de 2000 a la película. Aunque pequeño, el papel es memorable y contribuye al tono lúdico del filme en sus momentos más ligeros. Michael Copsa interpreta a Ned Cecil, un periodista perspicaz y persistente que investiga a fondo a Victor Von Doom y los acontecimientos que rodearon la fallida misión espacial. Sus preguntas incisivas y sus reportajes aumentan la presión sobre Von Doom Industries y exponen las grietas en la imagen pública de Victor. Stan Lee, co-creador de los Cuatro Fantásticos, hace una aparición especial como Willy Lumpkin, el amable cartero del edificio Baxter. Esta aparición sirve como homenaje al legado de Lee y es un momento muy apreciado por los fans, que vincula directamente la película con los orígenes de los personajes en Marvel Comics. Como ocurre con casi todas las películas basadas en propiedades de Marvel Comics, Los Cuatro Fantásticos incluye una aparición cameo del legendario Stan Lee, co-creador de Los Cuatro Fantásticos. En esta película, Lee interpreta a Willy Lumpkin, el amable cartero que saluda al equipo cuando llegan al edificio Baxter y entran en el ascensor. Este breve pero memorable momento sirve como un cálido homenaje a los orígenes de Marvel y se ha convertido en uno de los cameos más reconocibles de la película, deleitando a los fans de los cómics de toda la vida. Uno de los cameos más comentados de la película es el de Hugh Jackman, quien retoma brevemente su papel de James Howlett, más conocido como Logan o Wolverine, de la saga cinematográfica de X-Men. En esta escena, Reed Richards altera su rostro de forma humorística para parecerse al Wolverine de Jackman en un intento juguetón y desacertado de impresionar a Susan Storm. Aunque el momento añadió una conexión divertida entre los personajes de Marvel, finalmente fue eliminado de la versión estrenada en cines. La escena fue restaurada posteriormente en la versión extendida de Los Cuatro Fantásticos, convirtiéndose en un extra especial para los fans. La película también cuenta con apariciones cameo de varios presentadores de televisión conocidos. Las personalidades de la televisión canadiense Terry David Mulligan y Ben Mulroney, junto con la presentadora estadounidense Lauren Sánchez, aparecen como reporteros que cubren los dramáticos acontecimientos que rodean a los Cuatro Fantásticos y a Victor Von Doom. Sus apariciones ayudan a contextualizar la historia en un mundo dominado por los medios de comunicación, enfatizando la rapidez con la que el equipo se convierte en una sensación pública. Durante las secuencias al estilo de los Decimo Games, aparecen cameos adicionales del mundo de los deportes extremos. Los pilotos profesionales de motocross freestyle Kenny Bartram y Brian Deegan hacen apariciones, aportando autenticidad y energía a las escenas de alta adrenalina. La reportera deportiva Jamie Little también aparece, reforzando aún más el realismo de los eventos televisados que se muestran en la película. Finalmente, David Parker y Pascal Hutton aparecen en papeles menores como Ernie y la novia del club nocturno, respectivamente. La aparición de Pascal Hutton es exclusiva de la versión extendida de la película, lo que convierte su papel en otro pequeño detalle que distingue la versión extendida de la versión estrenada en cines. En conjunto, estas apariciones cameo y papeles menores añaden capas de diversión, realismo y guiños a los fans a los Cuatro Fantásticos, enriqueciendo la experiencia visual general. En 1983, el productor de cine alemán Bernd Eichinger dio el primer paso serio para llevar a los Cuatro Fantásticos a la gran pantalla cuando se reunió con Stan Lee en la casa de este último en Los Ángeles. El propósito de la reunión era discutir la posibilidad de adquirir los derechos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos de Marvel, un equipo que durante mucho tiempo se había considerado difícil de adaptar debido a su fuerte dependencia de la ciencia ficción y los efectos visuales. Sin embargo, en ese momento, la opción no estaba disponible de inmediato. No fue hasta 3 años después que la productora de Eichinger, Constantin Film, finalmente pudo obtener los derechos de Marvel Comics. El acuerdo se cerró por una suma que Eichinger describió posteriormente como no enorme, una cantidad que desde entonces se ha estimado en alrededor de $250,000.
Aunque modesta para los estándares de Hollywood, la adquisición otorgó a Constantin Film el control de una de las propiedades de cómics más valiosas de Marvel, siempre y cuando la compañía pudiera iniciar la producción dentro de un plazo limitado. Grandes estudios como Warner Bros. Y Columbia Pictures expresaron interés en el proyecto, reconociendo el potencial de una película de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, ambos estudios dudaron en comprometerse por completo. Su cautela se debía principalmente al presupuesto propuesto por Eichinger, que oscilaba entre 40 y 45 millones de dólares. En ese momento, esto se consideraba una inversión arriesgada para una película de superhéroes, especialmente una que involucraba personajes que requerían extensos efectos especiales y que no tenían un historial probado de éxito en taquilla en formato de acción real. A medida que pasaban los años sin que se iniciara una producción a gran escala, se acercaba la fecha límite para ejercer la opción. Los derechos expiraban el 31 de diciembre de 1992 y Eichinger corría el riesgo de perder el control de la propiedad por completo. Con la esperanza de ganar más tiempo, solicitó a Marvel Comics una prórroga de la opción. Al no concedérsele la prórroga, Eichinger ideó una solución poco convencional pero estratégica. Decidido a conservar los derechos, Eichinger decidió seguir adelante con la producción de una película de los Cuatro Fantásticos de muy bajo presupuesto. Su razonamiento era simple y pragmático. Como explicó más tarde en 2005, Marvel nunca había especificado que la película tuviera que ser a gran escala o costosa. Al producir cualquier versión de la película, independientemente de su calidad o presupuesto, podría cumplir legalmente con los términos de la opción y evitar que expirara. Esta decisión condujo finalmente a la infame película de los Cuatro Fantásticos de la década de 1990, que nunca se estrenó, un proyecto que nació no de la ambición creativa, sino de la necesidad de proteger valiosos derechos cinematográficos. En 1992, ante la inminente fecha límite para conservar los derechos cinematográficos, Werner Eichinger tomó una decisión crucial para proteger su opción sobre los Cuatro Fantásticos. Se acercó al legendario director y productor de películas de bajo presupuesto, Roger Corman, con la idea de producir rápidamente una película con un presupuesto modesto de alrededor de $5 millones. El objetivo principal no era estrenar una gran producción en cines, sino cumplir legalmente con los requisitos necesarios para mantener el control de la propiedad intelectual. A medida que avanzaban los planes, Eichinger redujo aún más el presupuesto, hasta llegar a aproximadamente $1 millón. La película, titulada Los Cuatro Fantásticos, se completó en 1994. Para que la producción pareciera legítima, se estrenó un tráiler en los cines y tanto el reparto como el director participaron en una gira promocional. Desde fuera, parecía una película de superhéroes convencional a punto de estrenarse. A pesar de estos esfuerzos, la película nunca se estrenó oficialmente, lo que alimentó la especulación sobre su verdadero propósito. Con el tiempo, el proyecto se conoció como una copia de archivo, un término utilizado para describir una producción creada únicamente para conservar los derechos de licencia en lugar de para su distribución real. Esta revelación generó controversia, ya que muchos consideraron la película como una maniobra legal en lugar de una obra creativa. Tanto Stan Lee como Werner Eichinger declararon posteriormente que los actores involucrados desconocían por completo esta situación. Según ellos, el reparto creía sinceramente que estaba trabajando en una película que tendría un estreno en cines, lo que hacía que las circunstancias que rodearon el proyecto fueran aún más lamentables. Tras la finalización de la película inédita, Marvel Comics tomó medidas para avanzar con una adaptación más ambiciosa. Junto con el ejecutivo de Marvel, Avi Arad, y su amigo cercano Ralph Winter, Marvel supuestamente pagó para adquirir el negativo de la película. Esta acción eliminó de facto la versión de bajo presupuesto de la circulación y allanó el camino para que 20th Century Fox produjera una película de los Cuatro Fantásticos a gran escala y con un gran presupuesto. En ese momento, también se discutió la posibilidad de una película derivada centrada en Silver Surfer, cuyo estreno estaba previsto provisionalmente para el verano de 1998. En 1995, 20th Century Fox dio luz verde al desarrollo de la película, contratando a Chris Columbus para escribir y dirigir Fantastic Four. Columbus, ya conocido por su trabajo en películas familiares de gran éxito, colaboró con el guionista Michael Franz para desarrollar una primera versión del guión. A medida que el proyecto evolucionaba,
Columbus finalmente decidió abandonar la dirección, optando por permanecer involucrado como productor a través de su productora 1492 Pictures. Años después, en 2025, Columbus reveló nuevos detalles sobre su salida del proyecto. Explicó que no se había apartado por decisión propia, sino que en realidad fue despedido tras discrepancias con los ejecutivos del estudio. Según Columbus, había insistido en que Fox basara visualmente la película en el arte conceptual inspirado en los diseños originales de Fantastic Four de Jack Kirby y la estética de la Edad de Plata de Marvel. Esta visión creativa, que abrazaba colores vibrantes e imágenes estilizadas propias de los cómics, al parecer no coincidía con las expectativas del estudio en ese momento, lo que provocó su salida del proyecto. Tras la marcha de Columbus, Fox continuó buscando al director adecuado. En abril de 1997, Peter Siegel fue contratado para tomar las riendas. Sin embargo, su participación fue breve, y a finales de ese mismo año fue reemplazado por Sam Baseman. Estos frecuentes cambios reflejaban la continua incertidumbre del estudio sobre el tono, la escala y la dirección creativa de la película. En abril de 1998, Fox contrató al guionista Sam Hamm para reescribir el guión. Esta decisión estuvo motivada principalmente por preocupaciones financieras, ya que el presupuesto proyectado para la película se había disparado hasta alcanzar los $165 millones. La tarea de Hamm era reelaborar el guión de manera que redujera los costos sin sacrificar los elementos centrales de la historia. Para febrero de 1999, el desarrollo se había prolongado mucho más de lo previsto. Para evitar perder los derechos una vez más, Ben Deisinger y Fox llegaron a un nuevo acuerdo con Marvel Comics para extender el control de los derechos cinematográficos de Fantastic Four por 2 años adicionales. Al mismo tiempo, el estudio anunció planes para un estreno en el verano de 2001 y contrató a Raja Gosnell como nuevo director, lo que indicaba otro intento de finalmente impulsar el proyecto hacia la producción activa. Sin embargo, la historia se repitió. Gosnell finalmente optó por un proyecto diferente, decidiendo dirigir Scooby-Doo 2002. Como resultado, abandonó Fantastic Four en octubre de 2000, dejando la película nuevamente sin director y evidenciando el largo y problemático proceso de desarrollo que plagó la producción durante casi 2 décadas antes de que finalmente llegara a los cines. En abril de 2001, Peyton Reed fue contratado para dirigir Fantastic Four, lo que supuso otro intento de impulsar el proyecto, que llevaba mucho tiempo estancado. Junto a él, el guionista Mark Frost fue contratado para realizar otra reescritura del guión, con el objetivo de perfeccionar la historia y adaptarla a la visión creativa de Reed. Reed trabajó en el proyecto durante varios años, colaborando con 3 equipos de guionistas diferentes y desarrollando la historia en profundidad. Sin embargo, en julio de 2003, decidió abandonar el proyecto. En 2015, Reed explicó las circunstancias, afirmando que, si bien había dedicado casi un año a dar forma a la película, se hizo evidente que Fox tenía una idea muy diferente en mente. El estudio se centraba principalmente en cumplir con una fecha de estreno específica, lo que entraba en conflicto con el enfoque más pausado y creativo de Reed. En última instancia, las diferencias de visión llevaron a que Reed se separara del estudio. La visión de Reed para Fantastic Four destacaba por sus influencias estilísticas únicas, inspirándose particularmente en la comedia musical de 1964 A Hard Day's Night. Este enfoque habría enfatizado un tono más ligero y centrado en los personajes, con elementos de humor y camaradería, priorizando la dinámica del equipo en lugar de centrarse únicamente en los efectos especiales o las secuencias de acción. Curiosamente, muchas de las ideas de Reed se reutilizaron posteriormente en su trabajo en la película del universo cinematográfico de Marvel, MCU, Ant-Man and the Wasp, Quantumania 2023, donde retomó temas similares de trabajo en equipo, crecimiento personal y humor dentro de un contexto de superhéroes. Durante este periodo, también se estaba llevando a cabo el casting para el papel principal de Reed Richards, /Mr. Fantástico. El actor danés Mads Mikkelsen audicionó para el papel, aunque finalmente no fue seleccionado. En su lugar, el papel fue para Johan Gruffudd. Gruffudd describió posteriormente su experiencia en la audición como humillante, lo que refleja la gran expectación y la presión que rodeaban la tan esperada producción de la película. Durante el proceso de casting de los Cuatro Fantásticos, Andrew Walker audicionó para el papel de Johnny Storm, pero finalmente el papel fue para Chris Evans,
quien daría vida al carismático e impulsivo Antorcha Humana en la pantalla. El resto del elenco principal se completó rápidamente. Jessica Alba fue elegida como Sue Storm, la Mujer Invisible, Michael Chiklis como Ben Grimm, cuyo personaje fue interpretado completamente con efectos prácticos en lugar de CGI para darle una apariencia rocosa tangible y realista, y Julian Kmaun como el Dr. Victor Von Doom, el formidable antagonista de la película. Curiosamente, Sean Astin, ampliamente conocido por su carrera como actor, también expresó interés en dirigir la película. A pesar de no haber dirigido nunca un largometraje y de tener poca familiaridad con los cómics, Astin vio el proyecto como una oportunidad para superarse a sí mismo y dejar su huella en el mundo del cine. Su pasión y determinación impresionaron al ejecutivo del estudio, Tom Rothman, aunque finalmente Astin no fue elegido para dirigir. Rothman comentó más tarde que esperaba trabajar con Astin en un proyecto futuro, reconociendo la motivación y el compromiso que demostró durante el proceso de audición. Esta fase de casting y selección de director refleja el cuidadoso equilibrio del estudio entre el atractivo de las estrellas, las consideraciones prácticas de la producción cinematográfica y el deseo de encontrar un equipo creativo capaz de dar vida al icónico equipo de superhéroes, atrayendo tanto a los fans de los cómics como al público en general. Durante las primeras etapas del casting de Los Cuatro Fantásticos, se rumoreaba que Robert Downey Jr. había sido considerado para el papel de Victor Von Doom. Aunque no fue elegido para la película de 2005, Downey interpretaría más tarde una versión de Doom en el universo cinematográfico de Marvel, apareciendo en Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos en julio de 2025. Mientras tanto, Sean Astin, quien había expresado interés en dirigir la película, tenía sus propias ideas para el casting de los personajes icónicos. Se rumoreaba que quería a Christina Aguilera para interpretar a Sue Storm y a Michael Chiklis como la Cosa, imaginando una combinación de estrellas y presencia física para dar vida al equipo. Astin también se acercó a Cameron Diaz para el papel de Sue Storm, pero ella lo rechazó, alegando su reticencia a someterse al extenso maquillaje y los efectos especiales de superhéroe que requería el papel. Estas primeras consideraciones de casting ilustran la amplia gama de direcciones creativas que la película podría haber tomado y destacan como el elenco final, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian Kmaun, se formó tanto por las decisiones del estudio como por consideraciones prácticas. En abril de 2004, 20th Century Fox contrató oficialmente a Tim Story para dirigir Los Cuatro Fantásticos. El estudio quedó impresionado con el primer montaje de Taxi 2004 realizado por Story y valoró su entusiasmo como fan de los cómics de Los Cuatro Fantásticos desde hacía mucho tiempo. Su familiaridad con el material original y su capacidad para equilibrar la acción con el humor lo convirtieron en una opción atractiva para un proyecto que requería tanto espectáculo visual como una narrativa centrada en los personajes. Durante la preproducción, el guionista Simon Kinberg contribuyó al guión escribiendo varios borradores, aunque no apareció en los créditos de la película final. A medida que Story comenzaba a dar forma a su visión, se inspiró en diversas fuentes, pero también buscó diferenciar la película de otras obras de superhéroes, tanto animadas como de acción real. Después de ver Los Increíbles 2004 de Pixar, Story reconoció la necesidad de realizar ajustes significativos en el guión y en el enfoque visual general. Para evitar comparaciones directas y asegurar que Los Cuatro Fantásticos destacara por sí misma, Story añadió secuencias de efectos especiales más elaboradas y reestructuró ciertos elementos de la historia. Estos cambios enfatizaron los poderes del equipo, la estética de los cómics y las escenas de acción, manteniendo al mismo tiempo el humor y la dinámica interpersonal que definirían la película. Esta combinación de ajustes y mejoras contribuyó a dar forma a la versión final de la película que el público vio en 2005. En 2025, Jessica Alba habló con franqueza sobre su experiencia al filmar una escena de desnudo para Los Cuatro Fantásticos, revelando que se sintió humillada durante el proceso. Sus declaraciones arrojaron luz sobre las presiones y los desafíos a los que pueden enfrentarse los actores al interpretar escenas delicadas o vulnerables, particularmente en producciones de alto perfil y gran presupuesto. La reflexión de Alba también destaca las conversaciones en curso en la industria cinematográfica sobre el consentimiento, la comodidad y el trato a los actores en el set, subrayando la importancia del apoyo y el respeto en tales situaciones. La campaña promocional de Los Cuatro Fantásticos comenzó a principios de 2005, generando expectación a través de tráileres cuidadosamente programados.
Un tráiler teaser se mostró por primera vez en las proyecciones de Elektra, estrenándose el 14 de enero de 2005, ofreciendo al público un primer vistazo del equipo de superhéroes en acción. Posteriormente, el 19 de mayo de 2005, se lanzó un nuevo tráiler más detallado antes de Star Wars, Episodio 3: La venganza de los Sith, dirigido estratégicamente a una gran audiencia de fans de la ciencia ficción y los superhéroes. Originalmente programada para estrenarse en Estados Unidos el 1 de julio de 2005, la fecha de lanzamiento se pospuso a la semana del 8 de julio. Este ajuste se realizó para evitar la competencia directa con la esperada superproducción de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos, asegurando así que Los Cuatro Fantásticos tuviera mayores posibilidades de captar la atención del público y maximizar la recaudación en taquilla. Cuando finalmente se estrenó, Los Cuatro Fantásticos se proyectó en 3.602 salas de cine en todo Estados Unidos. El número de salas aumentó ligeramente a 3.619 la semana siguiente, lo que refleja una sólida distribución y la confianza del estudio en el potencial de la película para atraer a una amplia audiencia. Este amplio estreno contribuyó a posicionar la película como una de las grandes superproducciones del verano y sentó las bases para su éxito en taquilla. Los Cuatro Fantásticos tuvo un excelente desempeño en taquilla, alcanzando el primer puesto durante su primer fin de semana. Recaudó la impresionante cifra de $56,1 millones en 3.602 salas de cine en Estados Unidos, lo que supuso un exitoso debut para la película de superhéroes. A finales de 2005, la película había acumulado una recaudación mundial de $330,6 millones, de los cuales $154,7 millones provenían solo del mercado estadounidense. Este éxito financiero puso de manifiesto el atractivo de la película para el público global, a pesar de las críticas mixtas que recibió. Cabe destacar que Los Cuatro Fantásticos ostentó el título de la película de superhéroes más taquillera dirigida por un director afroamericano, Tim Story, hasta que Black Panther de Ryan Coogler la superó en 2018. Este hito resaltó tanto la viabilidad comercial de los cineastas de diversas procedencias en el género de superhéroes como el lugar que ocupa la película en la historia del cine. Fantastic Four recibió críticas mayoritariamente negativas tras su estreno. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, solo el 28% de las 213 críticas fueron positivas, con una calificación promedio de 4.6 sobre 10. El consenso de la crítica en el sitio web resumió la recepción de la siguiente manera: marcada por intentos torpes de humor, actuaciones mediocres y una narrativa insípida, Fantastic Four es un intento mediocre de llevar al equipo de superhéroes más antiguo de Marvel a la gran pantalla. De manera similar, Metacritic, que calcula una puntuación promedio ponderada, le otorgó a la película una calificación de 40 sobre 100 basada en 35 críticos, lo que indica reseñas mixtas o promedio. A pesar de la respuesta de la crítica, el público fue algo más indulgente. Las encuestas realizadas por CinemaScore revelaron que los espectadores le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F, lo que sugiere que, si bien la película tenía fallas notables, entretuvo a una parte significativa del público. Stephen Hunter de The Washington Post observó que Fantastic Four se centraba más en el desarrollo de los personajes que en la trama, describiéndola principalmente como una historia de origen para la primera familia de superhéroes de Marvel. Elogió la película por ser una versión cinematográfica original y divertida de los famosos superhéroes de Marvel, destacando su tono lúdico y las actuaciones enérgicas. Sin embargo, Hunter criticó los últimos 20 minutos de la película, sugiriendo que el clímax carecía de la misma cohesión y atractivo que las partes anteriores de la historia. Joel Leydon de Variety ofreció una perspectiva mixta similar, describiendo la película como sin pretensiones, lo que reconocía su enfoque desenfadado y accesible. Al mismo tiempo, calificó la película de muy irregular, señalando inconsistencias en el tono, el ritmo y la narrativa que impidieron que alcanzara todo su potencial como una superproducción de superhéroes. James Berardinelli de Reviews, fan de los cómics de Los Cuatro Fantásticos desde hace mucho tiempo, expresó su decepción con la película, describiéndola como más una adaptación de cómic de serie B que la producción de primera categoría que debería haber sido. A pesar de su crítica general, Berardinelli elogió a Michael Chiklis, destacando que su actuación como Ben Grimm /Diagonal la cosa sobresalía a pesar de estar oculta por un extenso maquillaje. Reconoció que la película tenía puntos positivos,
Hay escenas individuales que funcionan y destacó momentos de sorpresa y emoción. Sin embargo, criticó el ritmo y la estructura, explicando que el ritmo es irregular, se pierden momentos clave y la producción termina sonando desafinada, sugiriendo que la película no supo aprovechar todo su potencial. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly ofreció una perspectiva igualmente crítica, describiendo la película como algo que parece sacado de los años 60. La comparó desfavorablemente con otras películas de superhéroes y de animación contemporáneas, como Spider-Man 2, Batman Begins y Los Increíbles, dando a entender que Los Cuatro Fantásticos se quedaba atrás en términos de innovación, tono y calidad cinematográfica dentro del panorama moderno del cine de superhéroes. En conjunto, estas críticas destacan que, si bien la película tenía momentos de encanto y actuaciones individuales sólidas, presentaba problemas de ritmo, tono y ejecución general, lo que dejó a muchos críticos decepcionados. Con el tiempo, Los Cuatro Fantásticos ha experimentado una notable reevaluación entre el público y la crítica, particularmente tras el reinicio de 2015, que fue ampliamente criticado. Si bien inicialmente fue criticada por su tono irregular, actuaciones mediocres y una historia insípida, muchos fans han llegado a apreciar la película de 2005 por su encanto, humor y enfoque centrado en los personajes. Su tono más ligero, los efectos prácticos y la química entre el reparto principal, especialmente Chris Evans y Michael Chiklis, han contribuido a una reevaluación más favorable. Este cambio de percepción destaca cómo el contexto y la comparación pueden influir en la opinión del público. Lo que antes se consideraba defectuoso ahora parece más entretenido y realista si se compara con adaptaciones posteriores menos exitosas. Como resultado, Los Cuatro Fantásticos de 2005 es cada vez más reconocida como una película de superhéroes competente y entretenida, a pesar de sus imperfecciones, y ha ganado cierto aprecio nostálgico y de culto dentro de la comunidad de fans de Marvel. Los Cuatro Fantásticos recibió una mezcla de reconocimientos y críticas durante la temporada de premios, lo que refleja su recepción polarizada. En los premios Saturn, la película fue nominada a Mejor Película de Ciencia Ficción, aunque finalmente perdió ante Star Wars, Episodio 3, La Venganza de los Sith 2005. La película también obtuvo 2 nominaciones en los MTV Movie Awards de 2006. Jessica Alba fue nominada a Mejor Héroe por su papel de Sue Storm, pero perdió ante la interpretación de Batman por Christian Bale en Batman Begins. Además, el reparto principal, Alba, Michael Chiklis, Chris Evans y Joan Gruffud, fue nominado a Mejor Equipo en Pantalla, aunque el premio fue para Vince Vaughn y Owen Wilson por De Boda en Boda. En un tono más crítico, Alba fue nominada a un premio Razzie a Peor Actriz por sus actuaciones en Los Cuatro Fantásticos y en El Fondo del Mar, pero perdió ante Jenny McCarthy por Dirty Love. La película en sí recibió un dudoso honor. Ganó el premio Stinke al peor guión para una película que recaudó más de $100 millones, lo que pone de manifiesto las críticas a su guión a pesar de su éxito comercial. Estos premios contradictorios subrayan cómo Los Cuatro Fantásticos fue reconocida simultáneamente por sus logros en el entretenimiento y criticada por sus deficiencias narrativas. El lanzamiento principal de Los Cuatro Fantásticos en VHS y DVD se produjo el 6 de diciembre de 2005, ofreciendo al público una versión de la película con algunos cambios sutiles respecto al montaje cinematográfico. Entre estas diferencias, destaca una adición en una escena en la que Red Richards y Susan Storm se encuentran en un almacén dentro del edificio Baxter. En una de las estanterías del fondo, los espectadores pueden ver un robot que se asemeja a HRV, el simpático robot ayudante de la serie de televisión animada de Los Cuatro Fantásticos que se emitió por primera vez en 1978. Este guiño sirve como un homenaje nostálgico para los fans de la franquicia, conectando la película de acción real con la historia de las adaptaciones de Los Cuatro Fantásticos y proporcionando una referencia divertida para los entusiastas de los cómics. La inclusión de estos detalles en el lanzamiento doméstico demuestra la atención de los cineastas hacia los fans y sus esfuerzos por enriquecer la experiencia visual con pequeños detalles que recompensan a los espectadores más atentos. Uno de los cambios más significativos en la edición en DVD de Los Cuatro Fantásticos se refiere a la subtrama romántica entre Sue Storm, interpretada por Jessica Alba, y Red Richards, interpretado por Joan Gruffud. En la versión cinematográfica, un momento crucial tiene lugar con los personajes mirando hacia la Estatua de la Libertad. En el DVD y la versión extendida,
Esta escena se reemplaza por una ambientación en un planetario, donde Reed y Sue hablan abiertamente de sus sentimientos, lo que añade mayor profundidad a su relación. Una adición particularmente divertida ocurre cuando Reed intenta modificar su rostro. En lugar de formar una mandíbula cuadrada, como en la versión de cine, transforma sus rasgos para parecerse a Wolverine de los cómics de X-Men. En un momento humorístico que rompe la cuarta pared, Reed, interpretado por Gruffudd, mira directamente a la cámara mientras realiza esta transformación. Esta escena se concibió originalmente como un guiño ingenioso a un posible universo cinematográfico compartido que vincularía a los Cuatro Fantásticos de Fox con su franquicia de X-Men y las películas de Spider-Man de Sony. De hecho, también se planeó que Wolverine apareciera en un cameo en Spider-Man 2, lo que insinuaba aún más las posibilidades de un crossover. La versión extendida de la película incorpora esta secuencia, junto con una versión más larga de la conversación en el planetario, brindando a los fans un mayor desarrollo de los personajes y referencias divertidas. Las versiones en DVD y VHS se lanzaron simultáneamente el 6 de diciembre de 2005 y la película hizo su debut en Blu-ray el 14 de noviembre de 2006, lo que permitió al público disfrutar del contenido ampliado en alta definición. En junio de 2007, se lanzó un DVD de la versión extendida de Los Cuatro Fantásticos, ofreciendo a los fans una versión más completa y detallada de la película. Esta edición incorporó aproximadamente 20 minutos de escenas eliminadas previamente, proporcionando una visión más profunda de los personajes y sus relaciones. Entre el contenido ampliado, el DVD profundiza en la relación de Ben Grimm con Alicia Masters, destacando sus luchas emocionales y cómo la aceptación de ella lo ayuda a aceptar su transformación en la Cosa. También explora con mayor detalle los planes manipuladores de Victor Von Doom, mostrando cómo intenta sembrar la discordia y separar al equipo. Además, se presta más atención a la tendencia de la Antorcha Humana a ser mujeriego, ilustrando cómo su comportamiento coqueto a menudo resulta contraproducente de maneras humorísticas o incómodas. La versión extendida también incluía un avance de la secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, ofreciendo al público un adelanto de lo que podían esperar en la siguiente entrega de la franquicia. Este lanzamiento permitió a los fans disfrutar de una versión más completa y enriquecida de la historia, a la vez que generaba expectación por la continuación de la saga. Fantastic Four también fue adaptada a una novelización, escrita por el aclamado guionista de Marvel Comics, Peter David. El libro ampliaba la historia presentada en la película, incluyendo varias escenas que no formaban parte del estreno en cines. La novelización de David ofreció a los fans contexto adicional, desarrollo de personajes y perspectivas sobre las motivaciones de los héroes y el villano, proporcionando una experiencia más rica del universo de los Cuatro Fantásticos más allá de lo que se vio en pantalla. Esto permitió a los lectores explorar momentos y detalles que la película tuvo que condensar u omitir debido a las limitaciones de tiempo. Fantastic 4 The Album es la banda sonora oficial de la película de Fantastic Four de 2005, con una mezcla de temas de rock, alternativos y electrónicos que complementan el tono enérgico y aventurero de la película. La banda sonora destaca por incluir dos supergrupos formados específicamente para el álbum. El primero, Loser, cuenta con John Cinco, ex guitarrista y compositor de Marilyn Manson, que aporta su estilo distintivo y su potente trabajo de guitarra al proyecto. El segundo, TFF, es una colaboración entre músicos destacados, Brody Dalle de The Distillers, Chris Esther de Jet, Nick Sinner de los Yeah Yeah, Jesse Dolph de Datsun de los Dasuns. Este conjunto combinó el talento de varias bandas influyentes, creando un sonido único diseñado específicamente para realzar la atmósfera de la película y atraer a un público aficionado al rock. Al reunir a estos grupos y temas exclusivos, la banda sonora se convirtió en una parte integral del marketing y la identidad artística de la película, ofreciendo a los fans una experiencia musical independiente conectada con el universo de los superhéroes. Una secuela, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, se estrenó el 15 de junio de 2007, reuniendo al director Tim Story con el reparto original, incluyendo a Joan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis. La película continuó la historia del equipo de superhéroes, presentando al personaje cósmico de Silver Surfer y ampliando el alcance del universo de los Cuatro Fantásticos.
En cuanto a la crítica, la secuela recibió una acogida ligeramente más favorable que la original de 2005, con críticos que destacaron mejoras en el ritmo, los efectos especiales y el desarrollo de los personajes. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, la película tuvo menos éxito en taquilla, recaudando menos que su predecesora. Sin embargo, esto consolidó aún más la película de los Cuatro Fantásticos de 2005 como la base de la franquicia en ese momento y sentó las bases para futuras adaptaciones de Marvel. Cuando los planes para una tercera película de los Cuatro Fantásticos no se concretaron, 20th Century Fox optó por reiniciar la franquicia con la película de los Cuatro Fantásticos de 2015. Esta nueva versión presentó un elenco diferente y un tono más oscuro y moderno, pero recibió críticas abrumadoramente negativas que criticaron su historia, ritmo y efectos visuales. El reinicio de 2015 también tuvo un desempeño comercial deficiente, con una recaudación en taquilla inferior tanto a la película original de 2005 como a su secuela de 2007. Debido a este fracaso, los planes para una secuela, que se había programado provisionalmente para su estreno en 2017, fueron cancelados, poniendo fin a esa iteración de la franquicia y dejando a los Cuatro Fantásticos sin una continuación cinematográfica hasta nuevos desarrollos en el universo cinematográfico de Marvel. En 2019, tras la exitosa adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, los derechos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos volvieron a Marvel Studios. Este hito permitió a Marvel integrar a los personajes en el universo cinematográfico de Marvel, MCU, junto con los X-Men y Deadpool, abriendo la puerta a un universo de superhéroes completamente unificado. Inicialmente, Jon Watts estaba a cargo de la dirección del proyecto, pero posteriormente se retiró, alegando su deseo de tomarse un descanso de la dirección de películas de superhéroes. La primera película de los Cuatro Fantásticos del MCU, titulada Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, se estrenó en Estados Unidos el 25 de julio de 2025 como parte de la fase 6 del MCU. El elenco incluye a Pedro Pascal como Reed Richards /MR Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm /Mujer Invisible, Joseph King como Johnny Storm /Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm /La Cosa. Esta nueva versión marca un nuevo comienzo para el equipo, integrándolos en la narrativa más amplia del MCU y reinventando su historia de origen para una audiencia contemporánea. Una versión de Reed Richards de un universo alternativo, interpretada por John Krasinski, aparece en la película del universo cinematográfico de Marvel, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura 2022. Este cameo presenta una versión multiversal de MR Fantástico, mostrando la interpretación de Krasinski del personaje en una realidad diferente. La aparición fue muy comentada por los fans debido a la emoción que generó y sus posibles implicaciones, insinuando la futura integración de los Cuatro Fantásticos en el UCM y abriendo la puerta a la posibilidad de ver versiones alternativas de personajes en el multiverso. Chris Evans retomó su papel como Johnny Storm /Antorcha Humana en la película del universo cinematográfico de Marvel, Deadpool y Wolverine 2024. Esto supuso un sorprendente regreso para Evans, quien originalmente interpretó al personaje en la película de los Cuatro Fantásticos de 2005 y proporcionó una conexión nostálgica para los fans de la adaptación anterior, a la vez que integraba al personaje en la trama del UCM. El legado de los Cuatro Fantásticos de 2005 sigue influyendo en la franquicia, con secuelas, reinicios e integración en el universo cinematográfico de Marvel, lo que ha dado lugar a nuevas adaptaciones y crossovers que amplían el papel del equipo en el cine de superhéroes moderno. Fantastic Four es una película de superhéroes de 2005 basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics creado por Stan Lee y Jack Kirby, que narra la historia del origen del equipo, quienes desarrollan poderes extraordinarios tras ser expuestos a rayos cósmicos. Los Cuatro Fantásticos, a veces estilizado como Fantastic 4, es una película de superhéroes de 2005 basada en el popular equipo de Marvel Comics creado por el legendario dúo Stan Lee y Jack Kirby. Dirigida por Tim Story y escrita por Mark Frost y Michael Franz, la película lleva a la gran pantalla a uno de los equipos de superhéroes más antiguos e icónicos de Marvel. Con una mezcla de ciencia ficción, acción y una narrativa centrada en los personajes, la película busca presentar al público los orígenes de la primera familia de Marvel. La película cuenta con un reparto coral encabezado por Joan Gruffudd como el brillante científico Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm,
Chris Evans como el impulsivo pero carismático Johnny Storm y Michael Chiklis como el rudo pero leal Ben Grimm. Julian Kmaon interpreta al ambicioso y calculador Victor Von Doom, mientras que Kerry Washington interpreta a Alicia Masters. Cada personaje aporta una personalidad distinta al equipo, contribuyendo a dar forma al núcleo emocional de la historia tanto como la propia acción. En el centro de la trama se encuentra una misión espacial científica destinada a estudiar un misterioso fenómeno cósmico. Cuando la misión sale desastrosamente mal, la tripulación se expone a intensos rayos cósmicos que alteran permanentemente sus cuerpos. Al regresar a la Tierra, el grupo comienza a darse cuenta de que han desarrollado habilidades extraordinarias e incontrolables. Reed adquiere el poder de estirar su cuerpo a longitudes increíbles, Sue puede volverse invisible y crear campos de fuerza, Johnny puede prenderse en llamas y volar, y Ben se transforma en un ser enorme cubierto de roca con fuerza sobrehumana. Mientras el equipo lucha por comprender sus nuevos poderes, la película se centra en gran medida en sus reacciones emocionales y conflictos personales. Algunos aceptan sus habilidades con entusiasmo, mientras que otros se sienten malditos por los cambios que se les han impuesto. Ben Grimm, en particular, tiene dificultades para aceptar su apariencia monstruosa, lo que provoca momentos de ira, tristeza y aislamiento. Mientras tanto, Reed intenta asumir la responsabilidad de lo sucedido, trabajando incansablemente para encontrar respuestas y proteger a sus amigos. La historia también presenta a Victor Von Doom, cuya propia exposición a los rayos cósmicos lo afecta de maneras peligrosas. Impulsado por la obsesión, la ambición y el resentimiento, Doom se convierte en el principal antagonista de la película, utilizando sus nuevos poderes para buscar el control y la venganza. Su descenso a la villanía contrasta con el viaje de los Cuatro Fantásticos hacia la unidad y el heroísmo. En definitiva, Los Cuatro Fantásticos es una historia de origen clásica sobre la transformación, la responsabilidad y el trabajo en equipo. A medida que los personajes aprenden a aceptar quienes se han convertido, también descubren que su verdadera fuerza reside no solo en sus poderes, sino en su capacidad para trabajar juntos como una familia. La película sienta las bases para su evolución hacia un equipo de superhéroes dedicado a proteger a los demás, marcando el comienzo de su trayectoria cinematográfica dentro del universo Marvel. Esta película marcó la segunda vez que se llevó a cabo la producción de un proyecto de acción real de los Cuatro Fantásticos. Una versión anterior, titulada The Fantastic Four, se había realizado años antes como una película de bajo presupuesto producida por Roger Corman. Esa película anterior nunca se estrenó oficialmente y existió principalmente como un proyecto interno para conservar los derechos cinematográficos, lo que convierte a la película de 2005 en la primera adaptación de acción real del equipo con distribución amplia y fines comerciales. Fantastic Four se estrenó en cines en Estados Unidos el 8 de julio de 2005. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente negativas, muchas de las cuales criticaron su tono, guión y ejecución general. Sin embargo, a pesar de la respuesta crítica mixta a negativa, algunas actuaciones destacaron. Chris Evans y Michael Chiklis, en particular, recibieron elogios por aportar energía, humor y profundidad emocional a sus papeles como Johnny Storm y Ben Grimm. Con el tiempo, la película ha sido objeto de cierta reevaluación. Si bien todavía no se considera una película de superhéroes destacada, algunos espectadores y críticos la han revisado con una perspectiva más favorable, apreciando su tono más ligero, la química entre los personajes y su intento de capturar la dinámica familiar que define a los Cuatro Fantásticos en los cómics. Esta reevaluación ha permitido que la película conserve cierto valor nostálgico entre los fanáticos del cine de superhéroes de principios de la década de 2000. Financieramente, la película tuvo un gran éxito. Recaudó aproximadamente $333,5 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en un éxito de taquilla y justificó una mayor inversión en la franquicia. Este éxito condujo directamente a una secuela, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, que se estrenó en 2007 y continuó la historia del equipo. Posteriormente, la franquicia experimentaría un reinicio completo en 2015, que intentó una reinterpretación más oscura y realista de los personajes, pero recibió importantes críticas. Años después, Marvel Studios presentó una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, cuyo estreno está previsto para 2025. El Dr. Reed Richards,
Un científico sumamente inteligente y ambicioso se une a su amigo cercano y exastronauta Ben Grimm para llevar a cabo un experimento científico innovador. Reed cree que las misteriosas nubes de energía cósmica que atraviesan el espacio podrían tener un potencial inmenso, y está decidido a estudiar sus efectos en los organismos vivos. Sin embargo, realizar un experimento de este tipo requiere acceso a tecnología avanzada que está mucho más allá de sus propios recursos. Para lograrlo, Reed se acerca al Dr. Victor Von Doom, el poderoso y acaudalado director ejecutivo de Von Doom Industries. Victor posee una estación espacial de última generación, lo que lo convierte en la única persona capaz de financiar y albergar la misión. A pesar de sus reservas, Victor acepta apoyar el proyecto, impulsado por su propia curiosidad científica y ambición personal. Como parte de la misión, Victor reúne un pequeño equipo de especialistas. Recluta a su jefa de investigación genética, la doctora Susan Storm, quien además es la exnovia de Reed Richards, lo que añade tensión emocional a la colaboración. Susan aporta tanto experiencia científica como una complicada historia personal con Reed. Junto a ella se encuentra su hermano menor, Johnny Storm, un piloto talentoso pero imprudente y aventurero, cuya naturaleza impulsiva contrasta fuertemente con la seriedad de la misión. Juntos, este grupo sienta las bases para un experimento que cambiará sus vidas para siempre, adentrándose sin saberlo en una cadena de acontecimientos que los transformará en algo mucho más allá de simples humanos. El equipo viaja al espacio para comenzar su misión y estudiar las nubes de energía cósmica que se aproximan, esperando tener tiempo suficiente para recolectar sus datos de forma segura. Sin embargo, la situación da un giro peligroso cuando las nubes cósmicas llegan mucho antes de lo previsto. A medida que la tormenta se acerca rápidamente, estalla el caos a bordo de la estación espacial. En ese momento, Ben Grimm se encuentra fuera de la estación realizando una caminata espacial, intentando colocar las muestras biológicas. Al darse cuenta de que está en peligro inminente, Reed, Susan y Johnny toman la arriesgada decisión de abandonar la seguridad de la estación blindada para rescatarlo. En un impactante acto de autopreservación, Victor Von Doom sella los escudos protectores tras ellos, optando por mantenerse a salvo en lugar de ayudar a los demás. La tormenta cósmica irrumpe violentamente en la estación y los envuelve a los cuatro, exponiendo sus cuerpos a una energía intensa y desconocida. De alguna manera, logran sobrevivir a la terrible experiencia y regresar a la Tierra, creyendo que lo peor ha pasado. Sin embargo, poco después, comienzan a experimentar cambios alarmantes e inexplicables. Reed descubre que su cuerpo se ha vuelto increíblemente elástico, lo que le permite estirarse y cambiar de forma como si fuera de goma. Susan se da cuenta de que puede desviar la luz a su alrededor, volviéndose invisible, posteriormente, creando poderosos campos de fuerza invisibles. Johnny adquiere la capacidad de prenderse en llamas por completo sin sufrir daño, lo que le otorga el poder de volar y de causar destrucción con fuego. Ben, por su parte, experimenta la transformación más drástica de todas, convirtiéndose en una criatura enorme, cubierta de roca, con una fuerza inmensa y una resistencia casi indestructible. Mientras los demás luchan por comprender y controlar sus nuevas habilidades, Victor se enfrenta a las consecuencias de sus actos en la Tierra. La fallida misión espacial atrae la atención negativa de los medios, provocando una fuerte reacción adversa por parte de los accionistas de su empresa y amenazando su imagen pública y su imperio financiero. Un giro dramático de los acontecimientos ocurre en el puente de Brooklyn cuando Ben, que aún lucha por controlar su inmensa fuerza y su cuerpo desconocido, provoca involuntariamente un enorme accidente de tráfico. La situación se agrava cuando interviene para impedir que un hombre desesperado se quite la vida. Aunque las acciones de Ben tienen la intención de ayudar, el caos atrae la atención del público y rápidamente se convierte en una emergencia a gran escala. Reed, Susan y Johnny acuden en ayuda de Ben, y juntos los cuatro usan sus poderes recién descubiertos para contener los daños y rescatar a los civiles atrapados en el puente. Reed se estira para estabilizar los vehículos, Susan crea campos de fuerza para proteger a las personas del peligro, y Johnny usa sus llamas y su capacidad de vuelo para controlar la situación desde arriba. A pesar de la destrucción, se salvan vidas y las acciones del grupo evitan que el desastre empeore. Cuando la crisis llega a su fin, el público responde con admiración y aplausos, aclamando al grupo como héroes. Sin embargo, el momento es agridulce para Ben. Debbie, su prometida,
llega al lugar y lo ve en su estado transformado. Incapaz de aceptar en lo que se ha convertido, rompe su compromiso discretamente, sin confrontación, dejando a Ben devastado. Al ver el dolor de su amigo, Reed le promete a Ben que encontrará la manera de revertir los efectos de la radiación cósmica y devolverle su estado normal. Los medios de comunicación se hacen eco rápidamente de los dramáticos acontecimientos, dando al equipo un nombre que pronto se vuelve famoso: los Cuatro Fantásticos. Si bien el público acoge con entusiasmo este nuevo símbolo de heroísmo, Victor Von Doom intenta usar la publicidad positiva para tranquilizar a los accionistas de su empresa. Sin embargo, sus esfuerzos fracasan y los inversores finalmente deciden retirar su apoyo a Von Doom Industries, lo que daña aún más su posición. Sin otro lugar a donde ir, Reed, Susan, Johnny y Ben se trasladan al laboratorio de Reed dentro del edificio Baster. Allí, comienzan a estudiar sus poderes con más detenimiento mientras trabajan en una posible cura para su condición. Victor se ofrece a ayudarlos con su investigación, presentándose como un aliado, pero debajo de su apoyo se esconde el resentimiento. Culpa abiertamente a Reed por la misión fallida, sentando las bases para una creciente tensión y futuros conflictos. Reed se concentra por completo en encontrar una solución para revertir los cambios causados por la tormenta cósmica. Creyendo que sus transformaciones pueden revertirse, comienza a diseñar una máquina capaz de recrear las condiciones de la tormenta original en un entorno controlado. Su esperanza es que, al exponerlos de nuevo a la misma energía cósmica, pueda neutralizar sus efectos y devolver a todos a la normalidad, especialmente a Ben, cuya condición le ha causado el mayor sufrimiento. Johnny discrepa profundamente del plan de Reed y se niega a cooperar. A diferencia de los demás, Johnny ve sus poderes como un don, no como una maldición. Disfruta de la atención, la emoción y la libertad que le brindan sus habilidades, y cree que deberían dejar de intentar arreglar lo que él considera una mejora. Este desacuerdo crea tensión en el grupo, evidenciando sus diferentes actitudes hacia la responsabilidad y la identidad. Al mismo tiempo, Victor Von Doom experimenta sus propios cambios. Aunque se había refugiado dentro de los escudos protectores de la estación, una avería provocó que quedara parcialmente expuesto a la tormenta cósmica. Como resultado, su cuerpo comienza a transformarse de forma aterradora. Su piel muta en una sustancia metálica viviente capaz de generar y conducir electricidad, otorgándole un poder inmenso y peligroso. En lugar de buscar una cura, Victor permite que la amargura y la ira lo consuman. Culpando a Reed del fracaso de la misión y del colapso de su empresa, comienza a aceptar en secreto su mutación. A medida que sus poderes se fortalecen, Victor empieza a planear su venganza, embarcándose en un camino que pronto lo llevará a un enfrentamiento directo con los Cuatro Fantásticos. Victor explota deliberadamente la tensión emocional entre Ben y Reed, sembrando cuidadosamente dudas y resentimiento en la mente de Ben. Lo convence de que Reed está más centrado en sus ambiciones científicas que en ayudar realmente a su amigo, profundizando el sentimiento de traición y enfado de Ben. Abrumado por la frustración y el dolor, Ben finalmente estalla y abandona furioso el edificio Baster, distanciándose del resto del equipo. La partida de Ben afecta profundamente a Reed. Sintiéndose responsable y desesperado por demostrar que una cura es posible, Reed decide probar la máquina en sí mismo. Espera que un experimento exitoso traiga de vuelta a Ben y restaure su confianza. Sin embargo, cuando Reed activa el dispositivo, descubre que no puede generar suficiente energía por sí solo para recrear la tormenta al nivel crítico necesario para revertir las mutaciones. El experimento fracasa, dejando a Reed desanimado y vulnerable. Victor abraza por completo su nueva identidad y comienza a llamarse a sí mismo Doom, dejando atrás cualquier rastro del hombre que alguna vez fue. Impulsado por la venganza, captura a Reed y lo somete a una tortura brutal, utilizando una potente unidad de superenfriamiento para explotar el cuerpo elástico de Reed y causarle un dolor inmenso. Al mismo tiempo, Doom lanza un misil teledirigido hacia el edificio Baster, con la intención de matar a Johnny y aniquilar al resto del equipo de un solo golpe. Johnny reacciona rápidamente, elevándose al cielo mientras el misil se fija en su firma de calor. En una persecución a alta velocidad por la ciudad, evita por poco la destrucción, zigzagueando entre los edificios mientras intenta burlar al arma. En el último momento, se lanza hacia una barcaza de basura y le prende fuego, engañando al misil para que cambie de objetivo. El misil impacta contra la barcaza en llamas y explota, salvando a Johnny y al edificio.
Mientras tanto, Sue corre para rescatar a Reed. Se enfrenta a Doom directamente, usando su invisibilidad y sus campos de fuerza en un intento desesperado por liberarlo. A pesar de su valentía y determinación, Doom demuestra ser mucho más poderoso. Su cuerpo metálico y sus habilidades eléctricas abruman a Sue, dejándola herida e incapaz de detenerlo sola. Justo a tiempo, Ven llega para cambiar el rumbo de la batalla. Al darse cuenta de que su forma humana no puede hacer frente a Doom, reactiva voluntariamente la máquina y se transforma de nuevo en la cosa. Abrazando su identidad y su fuerza, Ben se une a la lucha, y la batalla se extiende rápidamente por las calles de la ciudad. Uno a uno, el equipo se reúne, volviendo a estar juntos como los Cuatro Fantásticos. Trabajando como un verdadero equipo, finalmente logran la ventaja. Johnny y Sue combinan sus poderes, rodeando a Doom en un infierno de calor extremo. Al mismo tiempo, Reed y Ben actúan en perfecta coordinación, rociando a Doom con agua helada. El cambio repentino y violento de temperatura provoca un choque térmico masivo, abrumando el cuerpo de Doom y dejándolo inmovilizado. Atrapado e inmovilizado, Doom es derrotado, y los Cuatro Fantásticos demuestran que su mayor fuerza reside en la unidad. En el epílogo de la película, Ben ha alcanzado un estado de aceptación emocional y paz. Le dice a Reed que abandone cualquier intento de revertir su condición, explicando que ya no quiere ser curado. Gracias a su creciente relación con Alicia Masters, una artista ciega que lo ve tal como es en realidad y no por su apariencia, Ben ha aprendido a aceptarse a sí mismo como la cosa. Su bondad y comprensión le ayudan a comprender que su humanidad nunca estuvo definida por su aspecto físico. Con la decisión de Ben, el equipo llega a un entendimiento común sobre quiénes son y qué representan. En lugar de ver sus poderes como una maldición, deciden aceptar sus nuevas identidades y responsabilidades como superhéroes, comprometidos a usar sus habilidades para proteger a los demás. Lo que antes los dividía, ahora los une como una familia. En un momento esperanzador y emotivo, Reed también da un paso importante en su vida personal. Reconociendo todo lo que han vivido, le propone matrimonio a Sue, simbolizando no solo su amor, sino también su fe en el futuro que construirán juntos. Mientras tanto, se revelan las consecuencias de la batalla final. Victor Von Doom, aún congelado tras su derrota, es transportado discretamente de regreso a su país natal, Latveria. Aunque inmovilizado, su destino queda inquietantemente sin resolver, lo que sugiere que su historia aún no ha terminado. Joan Gruffudd interpreta al Dr. Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, el brillante y compasivo científico cuyas habilidades elásticas le permiten estirar y modificar su cuerpo de maneras extraordinarias. Como líder intelectual del equipo, Reed siente una profunda responsabilidad por el accidente que les otorgó sus poderes, esforzándose constantemente por proteger a sus amigos mientras busca soluciones a los problemas causados por su transformación. Jessica Alba interpreta a Sue Storm, quien se convierte en la mujer invisible tras adquirir la capacidad de manipular la luz, volverse invisible y generar poderosos campos de fuerza. Sue es el pilar emocional del grupo, combinando inteligencia, empatía y una fuerza interior inquebrantable. Su compleja historia romántica con Reed añade profundidad a la trama, y su evolución hacia una heroína segura de sí misma y capaz es fundamental para la unidad del equipo. Chris Evans interpreta a Johnny Storm, el hermano menor de Sue, quien se convierte en la antorcha humana. Con el poder de prenderse en llamas, volar y proyectar fuego a voluntad, Johnny aporta energía, humor e impulsividad al equipo. Inicialmente, disfruta de su nueva fama y habilidades, pero con el tiempo aprende la importancia de la responsabilidad y el trabajo en equipo, madurando hasta convertirse en un verdadero héroe. Kerry Washington interpreta a Alicia Masters, una talentosa artista ciega cuya calidez, honestidad y compasión desempeñan un papel crucial en el viaje emocional de Ben Grimm. A diferencia de otros que no logran ver más allá de la apariencia tosca de Ben, Alicia conecta con él a un nivel más profundo, ayudándolo a redescubrir su autoestima, en última instancia, a aceptar su identidad como la cosa. Laurie Holden interpreta a Debbie M. Silvane, la prometida de Ben al comienzo de la película. Debbie representa la vida de Ben antes de la transformación, y su incapacidad para aceptar su nueva apariencia conduce a un final silencioso pero doloroso para su relación. Su partida afecta profundamente a Ben y pone de manifiesto el costo emocional de su condición.
Kevin McNulty interpreta a Jimmy Olian, un reportero de televisión que se convierte en una de las principales figuras mediáticas que cubren la aparición de los Cuatro Fantásticos. A través de sus reportajes, el público se entera de los poderes del equipo, sus acciones heroicas y la creciente leyenda que los rodea, reforzando el tema de la atención mediática y la fama en la película. Maria Menounos hace una breve aparición como la enfermera sexy, un cameo desenfadado que añade un toque de humor y el estilo de principios de la década de 2000 a la película. Aunque pequeño, el papel es memorable y contribuye al tono lúdico del filme en sus momentos más ligeros. Michael Copsa interpreta a Ned Cecil, un periodista perspicaz y persistente que investiga a fondo a Victor Von Doom y los acontecimientos que rodearon la fallida misión espacial. Sus preguntas incisivas y sus reportajes aumentan la presión sobre Von Doom Industries y exponen las grietas en la imagen pública de Victor. Stan Lee, co-creador de los Cuatro Fantásticos, hace una aparición especial como Willy Lumpkin, el amable cartero del edificio Baxter. Esta aparición sirve como homenaje al legado de Lee y es un momento muy apreciado por los fans, que vincula directamente la película con los orígenes de los personajes en Marvel Comics. Como ocurre con casi todas las películas basadas en propiedades de Marvel Comics, Los Cuatro Fantásticos incluye una aparición cameo del legendario Stan Lee, co-creador de Los Cuatro Fantásticos. En esta película, Lee interpreta a Willy Lumpkin, el amable cartero que saluda al equipo cuando llegan al edificio Baxter y entran en el ascensor. Este breve pero memorable momento sirve como un cálido homenaje a los orígenes de Marvel y se ha convertido en uno de los cameos más reconocibles de la película, deleitando a los fans de los cómics de toda la vida. Uno de los cameos más comentados de la película es el de Hugh Jackman, quien retoma brevemente su papel de James Howlett, más conocido como Logan o Wolverine, de la saga cinematográfica de X-Men. En esta escena, Reed Richards altera su rostro de forma humorística para parecerse al Wolverine de Jackman en un intento juguetón y desacertado de impresionar a Susan Storm. Aunque el momento añadió una conexión divertida entre los personajes de Marvel, finalmente fue eliminado de la versión estrenada en cines. La escena fue restaurada posteriormente en la versión extendida de Los Cuatro Fantásticos, convirtiéndose en un extra especial para los fans. La película también cuenta con apariciones cameo de varios presentadores de televisión conocidos. Las personalidades de la televisión canadiense Terry David Mulligan y Ben Mulroney, junto con la presentadora estadounidense Lauren Sánchez, aparecen como reporteros que cubren los dramáticos acontecimientos que rodean a los Cuatro Fantásticos y a Victor Von Doom. Sus apariciones ayudan a contextualizar la historia en un mundo dominado por los medios de comunicación, enfatizando la rapidez con la que el equipo se convierte en una sensación pública. Durante las secuencias al estilo de los Décimo Games, aparecen cameos adicionales del mundo de los deportes extremos. Los pilotos profesionales de motocross freestyle Kenny Bartram y Brian Deegan hacen apariciones, aportando autenticidad y energía a las escenas de alta adrenalina. La reportera deportiva Jamie Little también aparece, reforzando aún más el realismo de los eventos televisados que se muestran en la película. Finalmente, David Parker y Pascal Hutton aparecen en papeles menores como Ernie y la novia del club nocturno, respectivamente. La aparición de Pascal Hutton es exclusiva de la versión extendida de la película, lo que convierte su papel en otro pequeño detalle que distingue la versión extendida de la versión estrenada en cines. En conjunto, estas apariciones cameo y papeles menores añaden capas de diversión, realismo y guiños a los fans a los Cuatro Fantásticos, enriqueciendo la experiencia visual general. En 1983, el productor de cine alemán Bernd Eichinger dio el primer paso serio para llevar a los Cuatro Fantásticos a la gran pantalla cuando se reunió con Stan Lee en la casa de este último en Los Ángeles. El propósito de la reunión era discutir la posibilidad de adquirir los derechos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos de Marvel, un equipo que durante mucho tiempo se había considerado difícil de adaptar debido a su fuerte dependencia de la ciencia ficción y los efectos visuales. Sin embargo, en ese momento, la opción no estaba disponible de inmediato. No fue hasta 3 años después que la productora de Eichinger, Constantin Film, finalmente pudo obtener los derechos de Marvel Comics. El acuerdo se cerró por una suma que Eichinger describió posteriormente como no enorme, una cantidad que desde entonces se ha estimado en alrededor de $250,000.
Aunque modesta para los estándares de Hollywood, la adquisición otorgó a Constantin Film el control de una de las propiedades de cómics más valiosas de Marvel, siempre y cuando la compañía pudiera iniciar la producción dentro de un plazo limitado. Grandes estudios como Warner Bros. Y Columbia Pictures expresaron interés en el proyecto, reconociendo el potencial de una película de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, ambos estudios dudaron en comprometerse por completo. Su cautela se debía principalmente al presupuesto propuesto por Eichinger, que oscilaba entre 40 y 45 millones de dólares. En ese momento, esto se consideraba una inversión arriesgada para una película de superhéroes, especialmente una que involucraba personajes que requerían extensos efectos especiales y que no tenían un historial probado de éxito en taquilla en formato de acción real. A medida que pasaban los años sin que se iniciara una producción a gran escala, se acercaba la fecha límite para ejercer la opción. Los derechos expiraban el 31 de diciembre de 1992 y Eichinger corría el riesgo de perder el control de la propiedad por completo. Con la esperanza de ganar más tiempo, solicitó a Marvel Comics una prórroga de la opción. Al no concedérsele la prórroga, Eichinger ideó una solución poco convencional pero estratégica. Decidido a conservar los derechos, Eichinger decidió seguir adelante con la producción de una película de los Cuatro Fantásticos de muy bajo presupuesto. Su razonamiento era simple y pragmático. Como explicó más tarde en 2005, Marvel nunca había especificado que la película tuviera que ser a gran escala o costosa. Al producir cualquier versión de la película, independientemente de su calidad o presupuesto, podría cumplir legalmente con los términos de la opción y evitar que expirara. Esta decisión condujo finalmente a la infame película de los Cuatro Fantásticos de la década de 1990, que nunca se estrenó, un proyecto que nació no de la ambición creativa, sino de la necesidad de proteger valiosos derechos cinematográficos. En 1992, ante la inminente fecha límite para conservar los derechos cinematográficos, Werner Eichinger tomó una decisión crucial para proteger su opción sobre los Cuatro Fantásticos. Se acercó al legendario director y productor de películas de bajo presupuesto, Roger Corman, con la idea de producir rápidamente una película con un presupuesto modesto de alrededor de $5 millones. El objetivo principal no era estrenar una gran producción en cines, sino cumplir legalmente con los requisitos necesarios para mantener el control de la propiedad intelectual. A medida que avanzaban los planes, Eichinger redujo aún más el presupuesto, hasta llegar a aproximadamente $1 millón. La película, titulada Los Cuatro Fantásticos, se completó en 1994. Para que la producción pareciera legítima, se estrenó un tráiler en los cines y tanto el reparto como el director participaron en una gira promocional. Desde fuera, parecía una película de superhéroes convencional a punto de estrenarse. A pesar de estos esfuerzos, la película nunca se estrenó oficialmente, lo que alimentó la especulación sobre su verdadero propósito. Con el tiempo, el proyecto se conoció como una copia de archivo, un término utilizado para describir una producción creada únicamente para conservar los derechos de licencia en lugar de para su distribución real. Esta revelación generó controversia, ya que muchos consideraron la película como una maniobra legal en lugar de una obra creativa. Tanto Stan Lee como Werner Eichinger declararon posteriormente que los actores involucrados desconocían por completo esta situación. Según ellos, el reparto creía sinceramente que estaba trabajando en una película que tendría un estreno en cines, lo que hacía que las circunstancias que rodearon el proyecto fueran aún más lamentables. Tras la finalización de la película inédita, Marvel Comics tomó medidas para avanzar con una adaptación más ambiciosa. Junto con el ejecutivo de Marvel, Avi Arad, y su amigo cercano Ralph Winter, Marvel supuestamente pagó para adquirir el negativo de la película. Esta acción eliminó de facto la versión de bajo presupuesto de la circulación y allanó el camino para que 20th Century Fox produjera una película de los Cuatro Fantásticos a gran escala y con un gran presupuesto. En ese momento, también se discutió la posibilidad de una película derivada centrada en Silver Surfer, cuyo estreno estaba previsto provisionalmente para el verano de 1998. En 1995, 20th Century Fox dio luz verde al desarrollo de la película, contratando a Chris Columbus para escribir y dirigir Fantastic Four. Columbus, ya conocido por su trabajo en películas familiares de gran éxito, colaboró con el guionista Michael Franz para desarrollar una primera versión del guión.
A medida que el proyecto evolucionaba, Columbus finalmente decidió abandonar la dirección, optando por permanecer involucrado como productor a través de su productora 1492 Pictures. Años después, en 2025, Columbus reveló nuevos detalles sobre su salida del proyecto. Explicó que no se había apartado por decisión propia, sino que en realidad fue despedido tras discrepancias con los ejecutivos del estudio. Según Columbus, había insistido en que Fox basara visualmente la película en el arte conceptual inspirado en los diseños originales de Fantastic Four de Jack Kirby y la estética de la Edad de Plata de Marvel. Esta visión creativa, que abrazaba colores vibrantes e imágenes estilizadas propias de los cómics, al parecer no coincidía con las expectativas del estudio en ese momento, lo que provocó su salida del proyecto. Tras la marcha de Columbus, Fox continuó buscando al director adecuado. En abril de 1997, Peter Siegel fue contratado para tomar las riendas. Sin embargo, su participación fue breve, y a finales de ese mismo año fue reemplazado por Sam Baseman. Estos frecuentes cambios reflejaban la continua incertidumbre del estudio sobre el tono, la escala y la dirección creativa de la película. En abril de 1998, Fox contrató al guionista Sam Hamm para reescribir el guión. Esta decisión estuvo motivada principalmente por preocupaciones financieras, ya que el presupuesto proyectado para la película se había disparado hasta alcanzar los $165 millones. La tarea de Hamm era reelaborar el guión de manera que redujera los costos sin sacrificar los elementos centrales de la historia. Para febrero de 1999, el desarrollo se había prolongado mucho más de lo previsto. Para evitar perder los derechos una vez más, Ben Deisinger y Fox llegaron a un nuevo acuerdo con Marvel Comics para extender el control de los derechos cinematográficos de Fantastic Four por 2 años adicionales. Al mismo tiempo, el estudio anunció planes para un estreno en el verano de 2001 y contrató a Raja Gosnell como nuevo director, lo que indicaba otro intento de finalmente impulsar el proyecto hacia la producción activa. Sin embargo, la historia se repitió. Gosnell finalmente optó por un proyecto diferente, decidiendo dirigir Scooby-Doo 2002. Como resultado, abandonó Fantastic Four en octubre de 2000, dejando la película nuevamente sin director y evidenciando el largo y problemático proceso de desarrollo que plagó la producción durante casi 2 décadas antes de que finalmente llegara a los cines. En abril de 2001, Peyton Reed fue contratado para dirigir Fantastic Four, lo que supuso otro intento de impulsar el proyecto, que llevaba mucho tiempo estancado. Junto a él, el guionista Mark Frost fue contratado para realizar otra reescritura del guión, con el objetivo de perfeccionar la historia y adaptarla a la visión creativa de Reed. Reed trabajó en el proyecto durante varios años, colaborando con 3 equipos de guionistas diferentes y desarrollando la historia en profundidad. Sin embargo, en julio de 2003, decidió abandonar el proyecto. En 2015, Reed explicó las circunstancias, afirmando que, si bien había dedicado casi un año a dar forma a la película, se hizo evidente que Fox tenía una idea muy diferente en mente. El estudio se centraba principalmente en cumplir con una fecha de estreno específica, lo que entraba en conflicto con el enfoque más pausado y creativo de Reed. En última instancia, las diferencias de visión llevaron a que Reed se separara del estudio. La visión de Reed para Fantastic Four destacaba por sus influencias estilísticas únicas, inspirándose particularmente en la comedia musical de 1964 A Hard Day's Night. Este enfoque habría enfatizado un tono más ligero y centrado en los personajes, con elementos de humor y camaradería, priorizando la dinámica del equipo en lugar de centrarse únicamente en los efectos especiales o las secuencias de acción. Curiosamente, muchas de las ideas de Reed se reutilizaron posteriormente en su trabajo en la película del universo cinematográfico de Marvel, MCU, Ant-Man and the Wasp, Quantumania 2023, donde retomó temas similares de trabajo en equipo, crecimiento personal y humor dentro de un contexto de superhéroes. Durante este periodo, también se estaba llevando a cabo el casting para el papel principal de Reed Richards, /Mr. Fantástico. El actor danés Mads Mikkelsen audicionó para el papel, aunque finalmente no fue seleccionado. En su lugar, el papel fue para Johan Gruffudd. Gruffudd describió posteriormente su experiencia en la audición como humillante, lo que refleja la gran expectación y la presión que rodeaban la tan esperada producción de la película. Durante el proceso de casting de los Cuatro Fantásticos, Andrew Walker audicionó para el papel de Johnny Storm, pero finalmente el papel fue para Chris Evans,
quien daría vida al carismático e impulsivo Antorcha Humana en la pantalla. El resto del elenco principal se completó rápidamente. Jessica Alba fue elegida como Sue Storm, la Mujer Invisible, Michael Chiklis como Ben Grimm, cuyo personaje fue interpretado completamente con efectos prácticos en lugar de CGI para darle una apariencia rocosa tangible y realista, y Julian Kmaun como el Dr. Victor Von Doom, el formidable antagonista de la película. Curiosamente, Sean Astin, ampliamente conocido por su carrera como actor, también expresó interés en dirigir la película. A pesar de no haber dirigido nunca un largometraje y de tener poca familiaridad con los cómics, Astin vio el proyecto como una oportunidad para superarse a sí mismo y dejar su huella en el mundo del cine. Su pasión y determinación impresionaron al ejecutivo del estudio, Tom Rothman, aunque finalmente Astin no fue elegido para dirigir. Rothman comentó más tarde que esperaba trabajar con Astin en un proyecto futuro, reconociendo la motivación y el compromiso que demostró durante el proceso de audición. Esta fase de casting y selección de director refleja el cuidadoso equilibrio del estudio entre el atractivo de las estrellas, las consideraciones prácticas de la producción cinematográfica y el deseo de encontrar un equipo creativo capaz de dar vida al icónico equipo de superhéroes, atrayendo tanto a los fans de los cómics como al público en general. Durante las primeras etapas del casting de Los Cuatro Fantásticos, se rumoreaba que Robert Downey Jr. había sido considerado para el papel de Victor Von Doom. Aunque no fue elegido para la película de 2005, Downey interpretaría más tarde una versión de Doom en el universo cinematográfico de Marvel, apareciendo en Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos en julio de 2025. Mientras tanto, Sean Astin, quien había expresado interés en dirigir la película, tenía sus propias ideas para el casting de los personajes icónicos. Se rumoreaba que quería a Christina Aguilera para interpretar a Sue Storm y a Michael Chiklis como la Cosa, imaginando una combinación de estrellas y presencia física para dar vida al equipo. Astin también se acercó a Cameron Diaz para el papel de Sue Storm, pero ella lo rechazó, alegando su reticencia a someterse al extenso maquillaje y los efectos especiales de superhéroe que requería el papel. Estas primeras consideraciones de casting ilustran la amplia gama de direcciones creativas que la